El mejor lugar está en permanecer en Cristo. Ese es el título de mi mensaje. El mejor lugar está en permanecer en Cristo. Y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Si tienes tu Biblia a la mano, ábrela a ese pasaje o búscala. Es un solo versículo. Y dice así, San Juan capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede dar fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos, dice Jesucristo, que permanezcan en mí. El doctor Robert Wayne Stacy dice esto: cuando lees los evangelios en busca de pistas sobre todo lo relacionado a Jesucristo, una idea se destaca sobre todas las demás: el reino de Dios. De hecho, fue el tema del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. También fue el tema de las parábolas de Jesucristo. Decía él: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Marcos capítulo 4, versículo 30. Fue el tema también de los milagros de Jesucristo. El reino de Dios fue el tema de los milagros de Jesucristo. Dios estableció tanto la soberanía en la vida, su soberanía en la vida de Jesucristo, que incluso la naturaleza obedeció su voluntad. Y también fue la esencia de la proclamación de Jesucristo. Decía él: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 4. Y eso está bastante claro, pero no es fácil. Date cuenta de que no hay nada en este mundo al cual podamos señalar y decir: ah, ahí está el reino de Dios. Todo lo que podemos hacer es emplear analogías y decir: el reino de Dios es como esto, pero no es esto. Es por eso que Jesucristo prefirió hablar del reino de Dios en parábolas, porque ellas le otorgaron una forma de hablar de otro mundo, que es lo que el reino de Dios realmente es, refiriéndose a las cosas ordinarias de nuestro mundo. Y tal vez, dice el doctor Wayne, tal vez una ilustración de George o Jorge MacDonald nos ayude a entender esto. Imagínate, dice él, por un momento, que la habitación en la que resides es la única habitación en todo el mundo. Y la única gente que está en esa habitación es la única gente en el mundo. No hay ventanas, no hay puertas en tu habitación. Por lo tanto, no tienes ningún concepto de lo que hay fuera de tu mundo. De hecho, la palabra fuera o afuera ni siquiera existe en tu idioma. En tal situación, serías perdonado por creer que tu habitación y las personas con las que ocupas esa habitación son todo el universo. Y aprendemos, los que ocupamos esa habitación, que hay reglas que rigen la vida en nuestra habitación. Reglas tales como: solo los fuertes sobreviven, la ley del más fuerte, o enfócate en ti mismo, tú eres número uno. Hemos aprendido en esta habitación que la gente solo es valiosa si tienen un valor práctico para nosotros. Así que los enfermos, los viejos, los discapacitados, los indefensos no valen nada. Hemos aprendido en esta habitación que solo necesitas cumplir las promesas siempre y cuando sea conveniente cumplirlas. Estas son las reglas que rigen las vidas en esta habitación.
Sin embargo, sin saberlo nosotros, hay otro piso sobre nuestra habitación donde otras personas que residen ahí viven vidas bajo reglas muy diferentes a las nuestras. No estás consciente de ellas porque nunca has estado fuera de tu pequeño mundo. Mas, sin embargo, están ahí. Supongamos, sin embargo, dice él, que se abre un agujero en el techo de nuestra habitación para que por primera vez te des cuenta de este otro mundo por encima de nosotros. Y supongamos que algunos en nuestro mundo comenzaron a visitar a la gente en la habitación de arriba, interactuando con ellos, aprendiendo todo tipo de cosas extrañas y maravillosas, cosas totalmente inconcebibles en nuestro mundo. De hecho, descubres para tu asombro que las personas en la habitación de arriba viven sus vidas de acuerdo con reglas muy diferentes a las que rigen la vida en nuestro mundo. En la habitación de arriba, los pobres no son considerados como una pérdida en el sistema. Más bien, son preciosos y honrados, valorados, en lugar de ser almacenados y desechados. Y en este mundo, si haces una promesa, la cumples, incluso cuando es inconveniente o difícil. Y en este mundo está bien sufrir por hacer lo correcto. Algunos en el mundo permitieron encontrarse extrañamente atraídos por este mundo de encima. De hecho, algunos se sintieron cautivados por este nuevo mundo y su nueva forma de vida, que aunque todavía estas personas vivían en el mundo de abajo, comenzaron a pensar de sí mismos como realmente pertenecientes al mundo de arriba. Aunque todavía continúan en tu mundo, ya no son de tu mundo. La introducción del conocimiento de la habitación de arriba a su mundo los ha cambiado para siempre. Sin duda, aún no ha sido arrancado todo el techo, pero ya hemos empezado a ver un mundo completamente nuevo, con una nueva forma de vida. Eso es lo que Jesucristo quiso decir cuando habló de la llegada del reino de Dios. Del reino de Dios, de su vida y de su ministerio, creando así una nueva comunidad de personas que aún viven en este mundo, pero que aún viven en esta habitación, pero viven como si ya pertenecieran a la habitación de arriba. Él llamó iglesia a esa comunidad, la comunidad de los llamados, la comunidad de aquellos que la han visto, que han sido atraídos por ella y nunca más podrán ser los mismos. Por supuesto, ninguna analogía es perfecta. Después de todo, en un mundo completamente nuevo del que estamos hablando, pero espero que te ayude a entender lo que Jesucristo estaba queriendo dar a entender cuando dijo el reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, entonces demostró que quienes vienen a Él, quienes lo aceptan incondicionalmente como Rey y Señor de sus vidas, viven desde ya en su reino. Están en este mundo, pero permanecen en Él. Entonces, este tema de permanencia en Jesucristo es muy relevante en la primera parte de este versículo que estamos tomando como base para este sermón. ¿Qué significa permanecer en Cristo?
En el pasaje observamos 6 cosas que quiero compartirte que ayudan a explicar lo que significa permanecer en Cristo, permanecer en el reino de Cristo. En primer lugar, significa conversión. Para estar y permanecer en el reino de Jesucristo, tenemos que ser convertidos, convertirnos. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice esto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Entonces, amado hermano o amigo, si estás viendo esta transmisión por primera vez, tú no puedes pertenecer o permanecer en Cristo a menos que estés en Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, venimos a pertenecer a Él, pero la otra parte es igual de importante. Debemos de permanecer en Jesucristo. Eso significa que debe ser entonces convertido. El mundo no puede permanecer en Cristo porque lo ha rechazado. Y mi invitación para ti es que no solo que la aceptes, pero que permanezcas en Él. Aceptar a Jesucristo de corazón incluye el que permanezcamos en Él. De nuevo, el mundo no puede permanecer en Cristo porque lo ha rechazado. En segundo lugar, permanecer en Cristo significa algo más. Toma nota, significa cercanía. Significa cercanía, es decir, estar cerca de Jesucristo. Cuando venimos a Él, todo lo que deseamos hacer es estar cerca de Él. ¿Notaste las palabras primeras del versículo? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Si en esta parte la palabra permanecer significa algo, significa eso, cercanía, intimidad con Jesucristo. Por lo tanto, permanecer en Cristo obviamente significa estar cerca de Cristo. Cuando permaneces en Cristo, vives y vivirás una vida muy cerca del Señor. Ya no andas más extraviado. Eso es lo que quiso decir Isaías, o sobre lo que escribió Isaías en su capítulo 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Pregunta para ti, ¿qué caminos estás siguiendo? ¿Qué caminos estás siguiendo? ¿Alrededor de quién o de qué estás planificando tu vida? Tu respuesta indicará si estás permaneciendo en Cristo. Así que permanecer en Cristo significa conversión y también significa cercanía, pero significa algo más. También significa comunión. Permanecer en Cristo significa comunión. Y en este pasaje de Juan capítulo 15, en la primera parte, el énfasis es ese, ¿no? Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo significa entonces tener comunión con Él. Estar cerca de Cristo te ayudará en esta comunión, a permanecer en esta comunión. Nota, como ejemplo, que la cercanía de un pasajero que se sienta a la par tuya, quizás en un tren, en el avión o en el carro,
El que Él esté cerca de ti, sentado a la par tuya, no necesariamente significa que va a tener comunión contigo. Puede estar a la par tuya y no estar en comunión contigo. Permanecer en Cristo es una cercanía que da como resultado el tener comunión con Él. Es decir, en cualquier instante de tu vida, en cualquier circunstancia que estés viviendo, tienes la comunión de Jesucristo a tu disposición, a la mano, porque cuando aceptas a Jesucristo, su Espíritu Santo viene a morar en ti y ahora, porque tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu corazón, tienes esa comunión con Cristo 24 horas al día, sin importar la circunstancia en que te encuentres o el problema que estés enfrentando. Jesucristo está en comunión contigo. Entonces, permanecer en Cristo significa conversión, significa cercanía, significa comunión, pero además significa algo más. Significa mandamientos. Significa mandamientos, porque nota el énfasis en la primera parte del versículo 4, San Juan 15, permanezcan en mí. Esto no es una sugerencia. Jesucristo no está sugiriendo que permanezcas cerca de Él. Es una orden. Es una orden de aquel que tú aceptaste como Rey y Señor de tu vida. Permanezcan en mí, dice Él. Es un mandamiento. Si permaneces en Cristo, serás sumiso a Él, a sus mandamientos. Aquellas personas, aquellos hijos de Dios que viven cerca de Cristo, vivirán vidas de obediencia. Eso es lo que hizo Pablo. Fue transformado e inmediatamente su meta, el propósito de su vida, era acatar el mandamiento de Jesucristo. Y una vez que él es transformado, cambiado en el camino a Damasco, Pablo decide que todo lo demás, ahora él lo consideraba como basura, todo su pasado, todos sus títulos, todo lo que le había dado a él valor antes de que viniera Jesucristo, ahora lo considera como basura por ser obediente, por acatar los mandatos de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Aquellos que viven cerca de Cristo van a vivir, deben vivir vidas de obediencia. Así que permanecer en Cristo significa conversión, significa cercanía, significa comunión, significa mandamientos, pero también significa constancia. También significa constancia. De nuevo, ¿qué dice Jesucristo? Permanezcan en mí. Y la idea misma de permanecer te insta a ti y a mí a mantenernos en algo, en permanecer en algo, o a la consistencia en hacer algo. De hecho, esta palabra traducida permanecer en nuestro pasaje, a veces en otras partes de las Escrituras se traduce como continuar. Permanecer en Cristo no es una acción, amado hermano, temporal. Es una acción perpetua, para siempre. Una vez que venimos a Cristo para pertenecer a su reino y
permanecer en Él, permanecer en su reino, el estar en Él, el permanecer en Él, es una acción perpetua. Requiere de consistencia, requiere de fidelidad. Eso es lo que enfatiza Hebreos capítulo 3, versículo 14, donde el escritor dice esto: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¡Qué preciosidad de pasaje! Entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Así que, hermano y hermana, permanecer en Cristo significa conversión, significa cercanía, comunión, mandamientos y constancia. Pero por último, también significa recompensa. Significa recompensa. Mira lo que dice de nuevo la segunda parte del versículo 4 de San Juan capítulo 15. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice Jesucristo. Entonces, notarás que la mayor parte de este versículo se basa en el tema de la recompensa por permanecer en Él. Un resumen de esta palabra recompensa, un resumen de todo ese pensamiento, es esta palabra fruto. Fruto. Es decir, no podemos dar fruto para Cristo si no permanecemos en Él. No puedes dar fruto para Jesucristo a menos que permanezcas en Él. Una rama que no está o que no esté empalmada a la vid quedará estéril de fruto. Así que un cristiano que no permanece en Cristo también será estéril de frutos. La persona que carece de esta permanencia en Cristo no tendrá ni la energía ni la fuerza para vivir y servir a Jesucristo. Te lo garantizo. Bueno, más bien dicho, te lo garantiza su misma palabra. La persona que carece de permanencia en Cristo no tendrá ni la fuerza ni la energía para vivir y servir a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. No podemos dar fruto de nosotros mismos. Debemos tener la energía divina infundida en nosotros y que proviene precisamente de permanecer en Cristo. ¿Sabes qué, amado hermano y hermana? Es como estar conectado a la electricidad. Cuando estamos desconectados, somos inútiles porque somos impotentes. Pero una vez que estamos enchufados, nos volvemos útiles. Si careces de frutos espirituales, es muy posible que se deba a tu incapacidad de permanecer en Cristo. Recuerda eso. Si careces de frutos espirituales, puede ser que se deba a tu incapacidad de permanecer en Cristo. Quiero concluir con esto. Solo permaneciendo en Cristo podemos cumplir las cosas programadas desde la eternidad para que hiciéramos en Cristo. Jesucristo obra a través de ti
aún en medio de las situaciones más difíciles. Recuerda eso, hermano. Jesucristo obra a través de ti, aún en medio de las situaciones más difíciles, si permaneces en Él. Si estás consciente y te desenvuelves en la habitación que está en el segundo piso de la ilustración inicial. Si vives desde ya en el reino de Dios por permanecer en Cristo, entonces serás usado en gran manera para la gloria de su santo nombre y vivirás la vida completa que Él programó, que Él diseñó para ti. Amado amigo, si nunca has entregado tu vida a Jesucristo y lo quieres hacer hoy al escuchar este mensaje, te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y haz esta oración. Amado Dios, gracias por hablarme a través de tu palabra. Me reconozco pecador. Reconozco que el único que puede cambiar mi vida, hacerme nacer de nuevo, es tu Hijo Jesucristo. Hago esta oración reconociéndolo a Él como mi Rey y Señor desde ahora y para siempre. Jesucristo, te invito a que seas el Rey y Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre precioso, que es tu sagrado nombre. En tu nombre, Jesucristo, lo pido. Amén. También, si estás viendo esta transmisión y ya eres cristiano o cristiana, pero reconoces que no estás dando frutos a través de este mensaje, entonces a ti te invito a que hagas también una breve oración. Ora conmigo. Amado Dios, soy hijo e hija tuya. Eso es lo que he profesado hasta este momento. Pero a través de este mensaje reconozco que no estoy dando frutos, que estoy viviendo aún como si estuviera viviendo mi vida en el piso de abajo, en la habitación de abajo, sin vivir mi vida dependiendo totalmente de tu poder y permaneciendo en Cristo. Te pido perdón, te pido que me concedas la oportunidad de ser una persona diferente a partir de este momento, que constantemente medite que aún en medio de la tribulación que estoy viviendo presente en mi vida personal, tú quieres y puedes utilizarme a mí para tu gloria. Utilízame, Señor. Gracias por darme la oportunidad, te lo agradezco en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado hermano y hermana, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Te envío un fuerte abrazo.